Ingeniero Caiche, por favor, usted se encarga acá del Ingeniero aire. Caicho. Pero soluciona los problemas del aire rápidamente. Con pequeños detalles soluciona todo. discutíamos el sábado y Gonzalo creo que entró por una grabación, el tema de... Mandó su audio. De Daniel Ahmed. No, yo no mandé audio por Daniel Ahmed. No, pero, yo mandé audio por pero a mí me dijiste creo el tema de Daniel Ahmed. Sí. Y me dijiste que no estaba en discusión la salida de Ahmed. Bueno, lo ha dicho la misma gente. ¿Quieren incendiar la mesa de nuevo o no? La misma gente de la... Está bravo ese tema. La misma gente de la federación ayer ha dicho que no No, depende del resultado. pero Villavicencio en ese caso él no... Claro, él no determina, ¿no? Claro, él Mira es lo que me parece también una voz. es que Se cerró lo de Gabriel Costa y Christopher González. Confirmado. ¿No? Sí, ya está. Ya. Volvieron a... Y ahorita van a publicar, vas a ver. A mí con respecto a mí, me parece que nosotros no estamos acá para decidir quién puede continuar o no en su cargo. Eso ya pasa por un tema de superiores. Y entonces, ¿para qué me contratan a mí? Para el show. Para el show. ¿Para qué me contratan a mí? Y para gritar. Ah, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Se te pegó el dejo argentino también? Mentira. Como cuando llegaste de Argentina. Y yo me río, usted me Pero dice es a que mí, yo me mira, río. a ver. Vamos a... No me manda usted, si no logra la liberación. Primera Buenos pregunta. Aires, hermano. Primera pregunta. Lárgate, si no lárgate. Fíjate que pasa por un tema de nacionalidad. Lárgate. Pasa por un tema de ¿Cuántas veces en la nacionalidad. historia ha clasificado una selección sub-20 al Mundial? Y ahora tiene que clasificarse. ¡Nunca! Ya. ¡Nunca! Ya. ¡Nunca hemos Ya. clasificado un Pero Mundial bueno. sub-20! Ya. ¡Nunca! ¿Por Ya. qué tendríamos que hacerlo ahora? ¿Y los técnicos de esa selección se quedaron o no? Pero es que esto es un Todos proyecto. se fueron. Ah, bueno, que se vaya también, También. este. Porque tú dices, nunca, entonces que se vaya también este Nunca. técnico. Que se vaya a su casa. No, que pero- se vaya. Si no logras el objetivo, chao. Ahmed a se tu quedó casa. cerca, pero creo que no lo echaron, ¿no? Se fue. No, se va, ¿No? que se fue. vaya. Se fue. Que Ahmed Sí. entró Nogara, ¿no? De Chino Rivera. Pero escúchame, ¿tú crees que solucionas algo? Sí, ¿no? solucionó ¿Qué algo. soluciona? Nada, sigue un proyecto después de menores también. O además. sea, ¿qué culpa tiene un entrenador sub-20 si agarra a un jugador ya recontra formado? Ah, bueno, entonces, ¿para qué invierto tanto en un técnico? Sí, también Porque lo... te está generando, o sea, te está haciendo ¿Pero un por qué? proyecto de 8 años, Si Silvio. ese proyecto Mínimo, si ese 8 proyecto años. lo puede hacer mi amigo. ¿Cómo tu ¿Cómo? amigo? Mi amigo. ¿Qué amigo? No, ¿Qué está- hablas? está El minimizando un profesor trabajo. Carlos Ventura te lo puede hacer. ¿Qué profesor? Y te lo hace mucho mejor que Daniel Ahmed. Sí. Sino No. que Daniel Ahmed tiene un nombre. Fue un jugador en el fútbol argentino que jugó en San Lorenzo. Tiene un nombre. Claro. Estuvo en México. Tiene donde- currículum. Tiene currículum. Está Pero bien. en la práctica Te hemos no, dicho que- no me da lo que yo quiero, el objetivo, ir al Todavía. Mundial. Todavía. No, estamos suponiendo si O no sea, lleva al Mundial. Si tú contratas Si a no Ahmed para un llega- proyecto de menores de 8 años, Por eso- ¿quieres que te dé resultados en la sub-20 si no lo votas? Claro. Para mí sí, porque tiene más de 2 años con este proyecto y no logra No, su Pero una objetivo. cosa es el proyecto, otra cosa es La la dirección pregunta que técnica. haría yo es- Son dos cosas diferentes. ¿No hubiese sido Dos mejor cosas totalmente poner diferentes. a otra persona como entrenador de esa selección sub-20 para que el tema de proyectos Pero, menores siga? pero si pasó con el O se tema esté Nogara. poniendo- se esté poniendo- Pero si pasó con el tema Nogara, le dio a Nogara para dirigir y era para que él dirija la Nogara lo selección. Y Nogara fue un desastre. ¿Y dónde está? ¿Y Nogara dónde está? ¿Salió o se quedó? Está bien, pero es que Nogara no... No, pero ¿qué pasó? Nogara no... ¿Pero qué pasó no con Nogara? Lo jefatura echaron, el pero- proyecto de 8 pero por años. eso, Pues, pero si por- tú te pero quieres por tirar eso- abajo un proyecto de 8 No, años no me por un quiero- campeonato eso que no no, está diciendo. que no No hemos me quiero clasificado en la tirar. Eso está vida. diciendo. Ah, o sea que... En la vida. O sea que... Te tiras abajo un proyecto O de sea 8 que años. si no está Met, no puedo seguir el proyecto. No, pero ya hay una Bueno, en cabeza ese que no momento tiene esa puedo seguir el idea. proyecto. es el que lo jefatura. Ah, bueno, Exactamente. Es el pero- que lo está haciendo. Por eso, y si Tiene no que es- cambiar de caballo en la mitad del río. Claro, y si no es Ahmed, no puedo seguir el proyecto. No, pero sí. ya bueno, se bueno. puede. Pero lo pero ideal ya hay- Es el único Ahmed. No, pero lo ideal es que... ya hay un Es el proyecto en único. Lo marcha. ideal es que sea el que comanda El eso. único Exacto, hay que continuar. es Ahmed, no hay otra Lo ideal persona. es que continúe el que jefatura Lo esto. ideal, eso sería lo ideal. Está bien, pero lo sacas de ese proyecto en y lo el metes en el Perú sub-20 y lo botas del proyecto En el porque Perú el no se sub-20 hace le lo fue por ideal, se hace en base a resultados. ¿Por qué te digo? Porque si así, como a los demás técnicos los califican y les dan su salida, igual también tiene que irse. Pero por ejemplo, Pero hay no una- Nada más, es una Pero opinión sí, lo personal. tienes que ver el bosque, Pero- no mires por- el árbol. por Pero ejemplo- por eso te digo, ¿qué pasa si él se va? El proyecto se cae. ¡Pin! Se cagó, cae. Se cae, bueno. Porque ninguno lo conoce tanto como él. pero bueno. Él lo armó. por ejemplo, hay Pues, él- Gonzalo, él él, lo lo armó, pues, armó Silvio. que y no lo puede condenar otro. Está bien, lo puede continuar Bueno, así. por favor. Pero Tú hazte la idea que lo contrataron en otro país y el tipo se va. Y el que viene tiene que yo te sumar digo una cosa, su Silvio. experiencia. Mira, hermano. mira, vayamos a la realidad. No. ¿Ecuador es mejor que Perú en menores o no? Hace Por largo trabajo, sí. tiempo trabaja mejor que Perú y tiene mejores jugadores ¿Y de en dónde, todas... y dónde esos son entrenadores de Ok, menores? ok, en todas ¿De las dónde son? categorías. No, pero quiero Lo saber más dónde son. probable, diría No, pero- yo, pero ¿de dónde y- son? si tú me apuras, Ecuador no gana. Pero ¿de dónde son? ¿De qué nacionalidad son? ¿Son ecuatorianos, Ay, extranjeros, bueno, chilenos, bueno, mexicanos? ha habido de todo, yugoslavos. No, son Yugoslavos, ecuatorianos. yugoslavos. Son ecuatorianos. Los que Los de cambiaron- ahora
son Los que cambiaron el ecuatorianos. fútbol Los de ahora. los que se dieron cuenta que tenían que ir a la ecuatorianos, raza negra fueron los yugoslavos. Ya, pero los de ahora, ¿qué son? No sé. Ecuatorianos, Deben ser no son ecuatorianos. Ok. extranjeros. No, Pero todos esto contratan es un tema de argentinos, nacionalidad. que es Jorge Célico. Ya ves, argentino. Un tema de nacionalidad no esto. Ok. Si siempre contratan Ecuador es argentinos más que los Perú o no. sudamericanos. ¿No debe ganar o no? ¡No debe ganar! No, debe ganar. hemos enfrentado a Ecuador y Ecuador es estamos... más que Perú, Silvio. O Hay sea, que mirar el contexto. entonces ¿para qué lo vamos a calificar a Messi? Para que Igual, dentro de... Piero, Para que Pero cuando... se basa para- en otro que tipo de proyecto. vaya pues el asistente de mí, el que se quede, Pero se- profe. Usted sigue el proyecto nomás porque Mira, gana, Pero se basa en pierde. un A mí proyecto llegó de hace 3 años, menores. 2015. Estos llegó. jugadores sub-20 tenían ¿cuántos años? 16, Es 17, eso, ya más o menos. recontra formados. Es el pues. objetivo, es el objetivo. Yo quiero ver a esos chibolos que tienen 12, Pero escúchame 13, una cosa. eso, los quiero ver en Sí, 5 pero años. a ver, Bueno, a esos quiero jugadores ver. que tiene Perú, de mitad de cancha está ya arriba, eso no quién lo son prepara, malos. Met. Ahí nomás. Ya eso quién lo Ahí prepara, Met. nomás. Tú tampoco me son los malos pintas como que son jugadores. cracks. No, hermano. no son cracks, pero son buenos jugadores. Tampoco digamos que Si son con malos. Farfán y Guerrero no lo Está hicimos, bien, ¿qué le vamos a Gonzalo. hacer con Bueno, esto? bueno, jugadores irían con experiencia en primera división. Hay que ver El circunstancias caso de cada López quien. que se va a Es Estados verdad, Unidos. es verdad, con Guerrero y Farfán no lo hicimos, ¿por qué lo tendríamos que hacer con Olivares y con Bueno, pero era distinto López? nivel pero también, son malos. estaban maduros Ay, no futbolísticamente. ¿Cómo que ahí nomás? Son buenos Que son jugadores, jugadores, Gonzalo. son jugadores consolidados, jugadores que juegan en el exterior, jugadores que marcan goles. ¿Pero qué jugadores quieres? aquí nomás ¿Quieres que a un chico de 19 años entonces Olivares- que- con pero 50 que no años en vaya a Met, Europa? pues, que no vaya, que se Olivares se quede. recontra su ¿Para qué va a ir a cristal. Met? Que no Gonzalo. vaya, pues que se quede, ¿para qué va a ir? Está Que bien, se quede. pero tú me ¿para dices qué va? Eso es lo que pienso yo. ¿Para qué va, Que lo pues? expones por las puras. ¿Pero para qué va, pues entonces? ¿Para Porque qué va? estás, Que lo se quede. manda, él aseguro que dio porque si tiene fe y cree que esta es Ya, una categoría eso- buena. entonces ¿no? asume tu La vez pasada lo responsabilidad. hizo bastante bien. Asume tu eliminó a responsabilidad, Brasil. pues, por eso. ¿no? Ahí- Eliminó a Brasil. La vez pasada estuvo a punto de llegar al Entonces que mundial. no vaya, pero te digo, ¿para Ok. qué lo vamos a exponer? No, Yo no creo vaya. que Perú no va a clasificar a la segunda ronda. Ah, bueno. Yo creo que sí clasifica, Yo pero creo no que va al no, mundial. porque Uruguay Para es mí más, clasifica. Argentina es más, Ecuador es más. No, para mí clasifica, esos tres son los pero no va al clasificados. mundial, no va al mundial, para mí no va al mundial. Históricamente en esa categoría han sido mucho más que nosotros. ¿Por qué tendríamos que clasificar en esta oportunidad? Pero yo ¿Por no qué? sé por qué Pero a Oscar... mí no me sorprende lo de Gonzalo porque cada vez que habla de Perú dice que quedamos eliminados. O sea, es su tendencia. En sus 20, sus 17, Voy a sus la 15, realidad. de mayores. Voy a la Tú siempre realidad. dices que Perú queda eliminado en No, todo. pero hay otro nunca tema hemos también. clasificado. Está bien, pues nunca, hermano. jamás. ¿Y qué dijiste la última vez? Cuando nos Jamás. quedamos a un paso eliminados por Chile en la última fecha. Pero Oscar dijo que estábamos por encima, quedamos cuarto, por encima... Para mí quedamos cuartos. Si estamos jugando a la futurología, me sumo. Cuarto. Para mí quedamos cuartos. Y vamos a pelear porque es un equipo con buenos jugadores que de mitad de cancha hacia arriba Para tiene mí somos menos que herramientas. Uruguay, menos que Argentina y menos que Ecuador. Para ti somos menos que Y todos. Brasil. Menos, es que somos menos. Está Si bien, tú sabes de Gonzalo. fútbol, el contexto internacional, Pero- sabes que Perú es menos que Uruguay, que Ya, Argentina y y que Pero, Ecuador. Brasil, Eso es negar la realidad. También, pero- ¿Quién está negando la realidad? Si yo crees que somos mejores, Ya, que pero- somos que vamos a mejores, sacar que a vamos a Argentina, pelear. Pero no logro entender. que pero- vamos a sacar a Argentina, pero- que vamos a sacar Argentina contrató a su técnico hace 2 semanas, No sé. hermano. Ah, Hace 2 semanas hace contrató a su eso, En técnico. Argentina levantas una piedra y Sí, aparecen cinco claro, fue un jugadores, desastre ese hermano. tiempo. No, Fue pero- un desastre ese tiempo. Por favor, está Roca. bien, hacen. No, pero está tiene- bien. Hacia Tiene eso mejores quería jugadores llevar. que quiera. Argentina La mucho que responsabilidad, no tiene buenos la jugadores. responsabilidad, No, ¿cómo que no tiene buenos la jugadores? mayor responsabilidad en el fútbol la tienen los jugadores, para mí. Ya, ¿ya? está bien. Y la mayor responsabilidad de los jugadores en estas categorías es de los clubes. Y no me digas que en Argentina trabajan peor en clubes que en Perú, pues. Y Pero tiene- si aquí hemos hablado. Bien, aquí pero hemos estoy hablado, diciendo que están pero- desorganizados. Su tiene una técnico tendencia fichado a que hace no... a que 15 no- días. Con los jugadores que tienen. Pero tiene ¡Basta! jugadores. Está Tiene Julián, jugadores. está Julián Está Álvarez de bien, River. está bien. Pablo de la Vega. Jugadores, Pero eso no pues. te escuché decir, ¿ah? Facundo Colidio, del Inter de Eso- Milán. eso no te escuché decir, ¿ah? Pues. Bueno. Está Tiene 10.000 veces el más jugadores que enganche Perú. de Yo no Talleres. estoy negando que Puede tiene tener buenos jugadores, jugadores. Lo pero que no digo es tiene que están equipo. desorganizados, que su técnico se hace No un tiene 15 equipo. días. Y ustedes creen que este Yo equipo no va a creo que funcionar Ahmed, en piloto haciendo un gran automático. trabajo colectivo, pueda contrarrestar las individualidades de Argentina. No conocen ni a 3 jugadores de Argentina y están hablando No que sé, de las individualidades. Pero históricamente, Tiene. Oscar, en la categoría Está bien, siempre Gonzalo. Eso quedamos yo le he afuera. dicho. Pero Oscar, Nunca que está más clasificamos, convencido, jamás. yo me Hermano, acuerdo este equipo que... ya él está- con 25 partidos encima. Y si no clasifica al Mundial, hay que votarlo a Met. Para mí Para sí. mí es demagógico. Para mí sí. Yo también me Para mí parece- es Para mí yo he sí, dicho lo mismo eso. porque no lo Para ve el mí es objetivo. demagógico. Yo he dicho Para lo mí no lo ve el objetivo. Pero- 2 años de trabajo. Pero, por ejemplo, hay un caso que no Si tiene el fuera mismo- un peruano lo hubiésemos echado hace rato. Te da lo mismo cómo juega el equipo. Si hubiese Si sido un juega- peruano, si lo se ve en primera hubiésemos ronda con echado. 3 goleadas, 4-0, es lo entonces, mismo. te hago la No, pregunta no de es lo mismo. antes. No lo llevemos a Met, llevemos a un técnico alterno. Yo creo que hubiese para sido no, ideal. para no Sí, quemarlo a ponerlo, Met. claro. Bueno, Yo bueno. creo que eso hubiese sido lo ¿Y, mejor. y quién es el jefe de todo Él esto? se tiene la fe de ir a. No, no, pero ¿quién es el jefe? representar. Lo hizo Oviedo, ¿no? No, pero ¿quién es el jefe? ¡Ahmed! Sí, A mí se que quería ir con la la jefatura sub-20. técnica. Entonces, que la Y yo creo suma. que se da cuenta de Esa que hay jugada madera. no. De que hay
Madera. De que hay madera suficiente Bueno, para... pero- Mira, esta generación, no me digas que es mejor que la que dirigió Ahmed, pues.
que ha nutrido a la selección mayor, No. esa que dirigió hace 3 años. ¿O no? Escucha una cosa, Gonzalo. 10 está veces bien. mejor. Pues. 10 veces mejor. ¿Dónde está jugando Edson Flores? En la Premier League. ¿Dónde está jugando Polo? En la Bundesliga. Edson Flores- ¿Dónde está Edson Flores fue Yandesa? la primera en México. ¿Dónde ¿Ya? está No, Yandesa? yo quiero ver si No Olivares digas que fue son la 10 primera en veces más, México. pues, Gonzalo. No, No digas pero- que son 10 veces más, eres injusto. Pero Polo es El el Chico único López campeón ya de fichó por hermano. el Chico López ya fichó por el fútbol de Estados Son Unidos, en la mejores, MLS. Oscar, esa generación 10 tiene que ser veces mejor más, que no, esta. Gonzalo. ¿Y dónde está Yandesa? ¿Dónde está Yandesa? Pero cualidades tiene. Por culpa de él. Está bien, Claro, en pero ese está momento. bien. No podemos negar las pero en cualidades ese de esa. momento, Perú hoy no tiene un DESA de ese momento. Pues, Escúchame una cosa. Marcos López es malo. Benavente, Cartagena, Está bien. De acuerdo. Edson Flores, Pero no me digas que Reina. los que forman parte de este Reina. equipo son malos, pues no son 10 veces más. 10 veces más si estuviesen jugando en la Premier League. No, Ronzalo. eso sí, no. No, sé, no, ese no no, tenemos eso ni no. siquiera Esa un no es la parámetro. diferencia. No tenemos, el único parámetro que tengo yo es que nunca hemos clasificado en esta categoría. Está bien, y, es no, tu concepto. y no tengo por qué pensar ahora que sí. No, pero. Pero Y hasta cuál voto. si no clasificamos, lo voto al entrenador. Yo voy por un lado ya. Porque, bueno, no voy a dar adjetivo. Nunca, jamás Y clasificamos. una pregunta, Porque ¿cuándo lo somos voy a esperar a menos en Met? fútbol ¿Ya que- cuándo lo voy a esperar? ¿Cuándo voy a ver su 8 trabajo? años dura el trabajo. 8 años. O sea, faltan 8 5. años. 8 años. Eso es lo que dura cualquier proyecto de Pero eso es un menores. trabajo de menores, no es que Cualquier generación proyecto de menores, espontánea. serio, dura 8 Claro. años. Pero están hablando- Cuando el chico tiene 10 y cumple 18. Pero en 8 años no sabe si él va a estar o no porque va a venir Pero otro está- mandato. Total, pero No, defínanse, pues. Están hablando del proyecto del equipo que va a salir a la cancha en Ese 15 es el días. problema. De que Por eso, yo no entiendo dónde va. De que El fútbol es el momento. Y esta selección va a dar al que examen. jefatura, Va a dar un examen. al que es cabeza de este proyecto, lo pones como un fusible. No quizás. lo ponen, él se ha puesto. Bueno, él se ha puesto. Nadie lo ha Bueno, puesto, bien él se ha aceptó, puesto. ¿no? De repente No, equivocado. él es el jefe y él mismo se ha puesto. De repente equivocadamente bueno. porque se presta a los Silvios Valencia. Para que veas, para que veas. ¿Tú también piensas que El hay que echarlo o no? argentino, el Yo te dije, argentino que no. no es cojudo. pero y ese se ha tipo tiene puesto que ahí porque responder. sabe. Ya va por el tema, no sé. Sabe. Por ¿Qué ejemplo, sabe? Sabe que esa selección tiene opción. Suave. Porque si no se pone, no va. Por No ejemplo, va. Yo creo que está. Claro. Para mí está midiendo mal la realidad. yo también, por ejemplo, hay ¿Por qué no va su asistente? Yo me quedo, vayan nomás. Yo me quedo, si no va a pasar nada. A mí de repente se tiene fe de que tiene una generación como la que tuvo la vez pasada. Ah, por eso Yo creo que va. no es Ah, bueno, entonces no es de la misma él se va, categoría. él se va con me eso. parece, pero No tampoco es es- que está 10 no lo días va a echar. más abajo. Para mí este equipo llega con los partidos amistosos suficientes, con el Sí. rodaje suficiente, con el tiempo de Pero antes trabajo que empiece el suficiente campeonato ya lo están y echando. con buenos jugadores. Pero, por No, yo Porque, he dicho. claro, ya lo estás echando. No, yo he Si dicho Perú nunca dio al que mundial, si y no ahora tampoco logra va a ir, el échalo. objetivo, Ya, lo está votando para antes mí que empiece. tendría que irse. O sea, antes que empiece el Para mí, campeonato ya lo está si votando. no va al mundial, Ahmed, por una dedicación, da un paso contra bueno. Qué injusto, No logré ¿ah? mi objetivo. Qué injusto, ¿ah? ¿Qué Chao, objetivo, muchachos, hermano? ¿Qué y me voy para objetivo? los costados. ¿Qué objetivo si nunca pudiste en tu vida? 8 años ¿Qué lo voy a objetivo? esperar. Claro que 8 sí. años. Sí, Yo quiero ver eso que es lo este que equipo digo, juegue menores. a lo que pregona Met. Por ¿Y por ejemplo, qué no le dieron juegue así? a lo que pregona ¿Por qué no le Met. dieron así a Humildad García? ¿Por qué no le dieron a Rivera? ¿Por qué no le dieron a Characa González? ¿Por qué le dan ahora así a Ahmed? Hermano, casi reviento, como tú dices, 20 televisores viendo un scouter que se pedía Sackerton, no sé ¿Por ni qué cómo le se dan? pega. Por eso te digo, ¿por qué Ya, no le dan que a se dedica a Rivera? menores ¿Por qué diciendo no de le- que voy a echar al técnico si no clasifica al Pero por mundial. eso, Dios ¿por qué mío, no le dan ¿en qué a- manos pero por- estamos? pero ¿Cómo por se llama eso- tu pata que trajiste? pero por eso, pues, Está ¿por qué hablando no? de brutalidad cuando los invitaban, señor Un González, es desastre. increíble. Un especialista Pero- en menores diciendo que va, que él sí votaría al entrenador si no clasifica al Pero mundial. por eso. Por Dios. ¿Por qué no por le damos Dios. a Víctor Un Rivera? tipo que trabaja en menores no sabe que dura 8 años. A Chalaca pero no González. es que es un tema de nacionalidad. ¿Por qué no le dan? No, es tema de seriedad. No, sino que casi me juntos vuelvo estamos loco. argentinos. Oye, nada ¿tú más. qué trabajas? Yo soy scouter. Hizo su cherry todavía. Scouting. Ah, bueno, está bien, ¿No? es que eso trae su Ya está trabajo, bien, no se hizo puede ya, ok, desmerecer. pero ahí me di No cuenta que eres combine scouter. papa con No, ahí camote, me di cuenta que eres Gonzalo. scouter. Ya. ¿Ya? Scouter. Y ahí me di cuenta de Scouter. que no sabía un carajo. pues. Bueno, sí Porque- sabes. no, que sabe qué. Bueno. Si quieres echar al técnico a la sub-20, Ah, no, bueno, jefe, es su jefe. opinión. Bueno, que sí. se haga. Pero a mí, Y obvio, habló muy bien de él, ¿ah? Yo te digo una cosa. ¿No? Pero- Este equipo tiene buenos jugadores. ¿Quién tiene buena Tiene voz? buenos jugadores. Sí, pero- y eso es lo que no, Gonzalo, Quiero no puede negar verlos, la ¿ya? realidad. Quiero verlos en la que no cancha. ves este campeonato, no ves a Quiero- Marco López. si tiene bueno, no ves a Jairo no, Concha. tiene buenos jugadores, así no se niega, pero también hay que Pero, ver cómo pero no, esa pero Gonzalo está combina de discutiendo cara que son buenos futuro. jugadores, son buenos No, ¿tú crees jugadores. que tenemos el Dream Team? Pero ¿quién dice eso? Tú. Pero para ti No, lo de la no, generación para ti- anterior, No, para no es ti una esta comparación. 10 veces más jugadores para que los ti de esta ahora. generación es igual de buena que esa que no, jugó. no es igual de buena, pero no hay tampoco 10 pasos de diferencia. No pues, tenemos sí, un sí, no, no hay Benavente, 10 hermano, pasos. así de simple. Uno no tenemos. Esa Jordi Reina en esa generación la rompió metiendo goles que no los va a meter, creo yo, nadie. Hay que esperar hasta el 2026. Esta selección tiene más competencia que la anterior. ¿Ah? Hay que esperar, Majarí, tiene hay que más esperar hasta el Majarí. 2026. ¿Y qué cosa es competencia? Competencia Tener en más primera partidos profesional. amistosos. La anterior decían que no tenía En eso sí competencia, estaba de que acuerdo. jugaba a los En eso yo sí estaba de menores. acuerdo con Silvio Valencia.
que los amistosos nos va bastante mejor que el oficial. Hay Porque que nos esperar- falta formación. Hay que esperar hasta el Pero no estamos 2026. hablando de los resultados, estamos hablando del rendimiento. El equipo ha tenido buenos y malos partidos. Échame la culpa si yo estoy encargado de los chicos de 10 años transformarlos en futbolistas a los 18. A eso es lo que yo me ¿Ya? apunto también. Eso. Proyecto, no, Pero- estos son pero campos échame la diferentes. culpa por los chicos que tienen 17. ¿Pero te parecen malos los chicos Mal que han llegado hasta formados. sub-20? No, no son malos. ¿Te parece mal formado Mal Marco formado. López? ¿Te parece mal formado Christopher Olivares? Falta de ¿Te parece mal roce, formado falta de roce, Jairo Concha? Falta de Pues sí, ¿te han parece tenido mal 2 formado años de Huerto que tú destacabas en Han la San tenido Martín? 2 años de partido. Pero yo no entiendo, Falta destacamos de- a los jugadores que brillan en el torneo Porque- local. Algo bien trabajo en la San Martín. Y cuando son convocados a la sub-20 le sacamos la mugre. Yo no entiendo nada. ¿Qué? ¿Son otros jugadores los que van a jugar? ¿Quién de esta selección la rompe en el campeonato peruano? Marco López, López, claro. Jairo ¿López Concha. rompe? ¿No te parece un buen jugador? No, ¿Con 3 meses? Ha tenido puede Jairo ser. Concha. Yo digo lo que yo decía. Estamos negando, Lo que yo ¿no? decía, Ya, ahora lo Neymar, dice- ¿cuántos último goles ahora lo metió dice López? González. ¿Cuántos Gonzalo. goles metió Qué López? increíble. ¿Cuántos goles Hemos metió una cosa, López? No, pero ha sido fundamental en la parte en la ¿No has última visto el parte de Cristal ha sido rendimiento? fundamental. Todos los laterales de la... A Costa, que juega en el otro lado, metió 25. El- López, el- ¿cuántos no, metió? pero El ayayero que está allá, dile que te Pero defienda. en la López, última ¿cuánto parte de metió? El ayayero, diga que te defiende, Está hermano. discutiendo a Marco López jugó solo sí. 4 meses y metió 7 goles. Y Ahí Marco está. lo hizo muy bien, hermano. Marco López que se fue a la Claro. Major League No, Soccer. pero ¿qué tal? Ahora No. quiere que vendamos No. jugadores a la Bundesliga. Ezequiel Barco de Argentina también juega en la media Argentina. soccer. Pero no es un crack. La aprovechó continua. Ahí está lo que acaba de decir JPT. Barco, la gran figura de Argentina, se fue a la MLS. No se fue a la Sí, Bundesliga. pero mira en cuánto lo vendieron a Barco y mira Bueno, en cuánto Porque lo en vendieron a Argentina se López. valora más al jugador. pero acá Porque tampoco pagan no uno se puede por vender. ellos. 400.000, Pero otro si no costó se puede vender 4 los mismos millones de precios. Es dólares. increíble que a uno de los mejores jugadores del campeonato, como No. Marco López, le saque la Sí, mugre ya. porque Ya. ya los 25 goles de Gabriel Costa. Figura del campeonato Marcos López. Es un buen jugador, No, sí, pero ha es sido un- es la en el- revelación. Está en el 11 del Campeón. campeonato peruano. Sí, sí está. Está en el 11 Sí con está. 3 meses. Sí está. No, 4 meses. Revelación. hermano. no, pero ha sido de los más importantes en el último torneo de Sporting Cristal. ¿Cuántos partidos tiene López con Cristal? Más de 20 partidos. Sí, va tranquilamente más de 20 partidos, tiene 7 goles. Pues ha sido de los más importantes en el Marcó en último la tiempo en Sporting final, Cristal. desequilibró a todos. Estuvo en la O selección. sea, ¿tú crees que la va a romper en el sub-20 López? Gonzalo ha cumplido Es 19 una- años ya, en noviembre. ok, Tenía está bien, 18. está bien. 18, lo que Una tú de las- pides, que una los de chicos las figuras- jueguen. Una de las figuras de Perú de este sub-20 es Marcos López. Sí. ¿Ok? Pero no lo has escuchado a Oscar que ha Ok, dicho hace tiempo yo eso. dudo esto. No, él no hace caso. Yo dudo No, esto. tú lo has dicho Porque hace el nivel tiempo es eso, otro. Marco López. Porque Él no el lo había nivel es escuchado. otro. Yo ya me cansé de ver campeonatos sub-20 que vamos con figurones. ¿Dónde jugaba Jordi Reina cuando fue al No. Sudamericano Sub-20? No, fue Yo el también torneo me he peruano. Ni en cansado. primera por Dios. jugaba. Tiene que irse Ni en Daniel primera Ahmed. Televisión cuando era suplente. No, para ti tiene que irse así de campeón mundial. Daniel Ahmed tiene que irse. Si es campeón mundial tiene que irse igual. Tiene que irse Daniel Ahmed. Como tiene. todos los argentinos del Perú. Y Tiene llévatelo a él que- también. tiene- Llévatelo a él también. Nico, uno pide que lo ¿Sí o voten y no? el otro dice que no son ¿Antiargentino buenos. o no? Increíble todo, un desbalance total. Pero- ¿Antiargentino o no? Tú vas a la Antiargentino. Videna. Odia a los Tú argentinos. vas a la Videna y te dice, y che, mira, bueno. Y está enamorado de un argentino. Che, mira, bueno, estás en la Videna. Los odia, los odia. ¿Sabes No, por qué? ¿qué lo voy a Porque ver? le quitan chamba a tus patas. No le quitan quito. chamba a tus patas. No le Sí. quito. Ay, ¿Sabes es cuál es el verdad. problema? Eso ha dicho el sábado. Es que a los Han dicho el peruanos, sábado. a los peruanos que también se rompen la pestaña, no le damos las ¿Pero mismas qué? Porque no oportunidades. tienen la misma capacidad. No le dan las mismas Porque en fútbol los oportunidades. argentinos no dan vueltas. No dan Esa es la verdad. no, saben las- más que nosotros. No saben saben. más. No. Desde periodistas, entrenadores, Y entonces, jugadores, ¿cómo? todo el fútbol en Ya, general es más en Ya, Argentina que en ya. Perú. No lo Y- pueden negar. Y entonces, ¿cómo no lleva al mundial a Perú? ¿Ah? ¿Cómo no lo lleva al mundial si saben más? Mareca ya Ahmed. no llevó No llegó al mundial. No, Ahmed. ¿O tú crees que No, Milagro ya, García no ya, llevaba al no, mundial en la no, selección? no, yo no lo sé. Ah, bueno. Pero Ahmed, ¿por qué no lo lleva al mundial? Pero hay un ¿Y por componente qué no humano llevó jugadores Gareca? también. No, yo estamos hablando de Ahmed, de Gareca No. ya lo di y como tú válido. lo hubiese votado a Gareca también. Ya yo te he dicho Para cuál ti es no mi debería opinión. seguir Gareca. Pero ya te he Para dicho. ti debería estar no sé quién. Pero yo por eso ya te he dicho. Malpartida, ¿cómo se llama? No, yo te he dicho ya. El profe Rueda para mí es mi opción. No. Pero ¿y por qué no uno de los peruanos que también son buenísimos? Claro, los peruanos son muy buenos. No Acá nos tenemos- llevan ni al mundial por venir, hermano, esa es la verdad. Mira, tenemos a Marco Valencia, tenemos al profe Barreto, que ustedes tanto apoyan, y ahora no lo apoyan. No, lo de y Barreto ahora no sí. sacan nada, pues digo, al peruano no le da el extranjero. Pero
es que acá uno... Barreto le falta bastante, pues sí. Aquí tenemos No lo profesionales quemes de a buen Barreto. nivel. Pero es que acá uno ¿Por qué no lo tampoco vamos está a para poner quemar? técnico y sacar ¿Qué es técnico. quemarlo? Lo quema, lo llevas con la sub-20 y eso es Mano, nomás. no es O no quemaron a quemarlo, Turmilá no es García, quemarlo. terminó quemadazo. No es quemar. Me hicieron Vamos a ver el Turmilá García. sub-17 a Silvestri, ¿no? Claro, y ahí lo tenemos. Mira, Carlos Silvestre, buen entrenador. No, Barreto Americano y sí tiene mundial la credencial tiene. y la capacidad para dirigir, pero tampoco es que uno acá pone y saca técnico, no dice, este tiene que ir para allá, este tiene que ir para allá y sacar técnico, ¿por qué? Con No eso tengo nada con contra el- las argentinas, es más, voy siempre a la Argentina. Hermano, no, se nota que hay un tufillo No, lo que pasa es que anti-argentino bravo. en la No, ahí, Videna, no sé. si tú vas a la Videna, está lleno de argentinos, ¿Y eso qué lleno. tiene? En todos los departamentos llenos. Lo Leo. que hay que medir es capacidad, Eso por eso, no importa, pero por eso, nacionalidad. pero por eso, y pero los por eso. Garza argentinos- no dio la talla y fue echado. Claro, ya, pero por eso. Y le han dado la misma oportunidad a los peruanos en los puestos de la Videna. Sí le han dado la oportunidad a los peruanos de la sub-20. no, Como Rafa Castillo, que una vez lo fue a buscar y me dijo de que no me iba a hacer entrevista porque en él los me la demás concedía puestos. viniendo campeón del Sudamericano. No le dan la oportunidad a los Convencido peruanos. de que le iba a ir extraordinario con sus jugadores. Nosotros tenemos muy buenos Chalaca profesionales. también, otro de los que fue a la sub-20, Purre, eso, le falta el queque. A todos le falta el queque, ¿por qué nos tendría que ir bien Te voy a ahora? poner un video de algunos jugadores, Gonzalo. Al único que no le fue bien, que más o menos le fue bien fue Omed, con esa generación. Ah, ¿Por qué bueno, no? hay que dejarlo hasta el 2030. La mejor... No, Quédate, amé, hasta todo el 8 años año. dura, Silvio. Por ejemplo, hay una diferencia. Un proceso de menores dura 8 años Quédate y para hasta- ti es imposible... Hasta el 2030 Para que se ti es quede, imposible ya, mantener un proyecto, porque lo quieres echar a la... Pero a la- entonces, por ejemplo- pero entonces que no vaya, pues. ¿Para Que qué, no ¿para vaya. qué Ah, eso es asume? otra No cosa. vale, es verdad. ¿Pero para qué asume? Hay una diferencia muy grande en cuanto a cualidades y en cuanto a panorama, pero Vamos a también... la pausa, que no pero- echan a pero- todos acá, pero- menos tú. Pero en Alemania, por ejemplo, ante los fracasos en divisiones menores porque no consiguen resultados No de la compares Eurocopa, Alemania, ellos hermano. han permitido que su técnico siga y hoy por hoy tiene Claro. frutos en la mayor. Pero no Pero por compares supuesto, Alemania. Una realidad totalmente diferente, No, pero que pero Pero el apuntan señor Gonzalo Núñez cree a que un los El que proceso- Alemania son se baña malos y tú todos. no te bañas, hermano. Pero Imagínate. ves que tú Imagínate. ves que no sabes No cómo- compares, no no son compares. malos. pero ves que no sabes No combatir es un mal argumentos. equipo. No sabes combatir No argumentos. compares No Alemania. es Pero un no mal sabes combatir equipo. En argumentos. Alemania, Si en pasa Alemania. lo normal, Perú tiene que estar afuera del mundial. En Alemania. Eso es lo normal. Nuestros lo normal. dirigentes Que quedemos afuera. ¿Qué es lo normal? no tienen Nunca en la problemas. vida hemos clasificado. Pero es que tú estás hablando de un equipo que no has visto. Tú crees que todos son malos. No Le son acaba de todos bajar la malos. llanta a Marcos López. Le No. acaba de Pero bajar la es llanta de normal, pero Olivares. tú lo vendes como si fueran unos No son superjugadores. estrellas, pero son buenos jugadores. Tampoco son malos. Ahí nomás. Hay nomás Que se vaya, un chico de Ahmed. 18 años que sale a primera división, lo hace bien, mete 7 goles, es titular indiscutible, se va a Estados de Unidos, es malo, es ahí nomás. Si no Gonzalo, logra el por favor. 7 campeonato, goles tiene, Ahmed tendría no, que no. poner su cargo a disposición ¡Ya! y decir doy un paso al costado por el bien de fútbol. Por Pero Es increíble ¿Para ahora qué cómo- parte gusta así? Chao. Mejor no vamos a la pausa, Ahora ¿eh? el periodismo busca poner y sacar técnicos. No, pero si un scouter acá que se encarga de menor y dice que lo echen al técnico, si no consigue, por favor. Vamos a la Por pausa. favor. No, ya vamos a la pausa, hermano, nada que hacer acá. Steven Plaza, ¿no? Esmeraldas, Ecuador, 11 de marzo del 99, Ha sido vendido al Valladolid. en $2 millones. Más o menos lo que pagaron por Marco Flores, ¿no? Marcos López. Ni Marcos sabe el López. nombre, ya Marcos perdió López. toda credibilidad el señor. Marcos López, ¿no? Increíble. Este es un crack, pe. Pero sí, no le hemos... Este debe ser diferente. Bueno, debe ser Pero, diferente, hermano, pero no le hemos visto obviamente jugar no tiene tampoco. No, sí es bueno, Facundo. Pero Perú Ah, no, ha pagado 2 Perú palos no tiene por él. este. Bueno, no, Steven Perú Plaza, no tiene este. En cuanto a valor económico, A no. Olivares no lo venden a España hoy en $2 millones. Yo te conté la historia de Steven Ok. Plaza hace 2 meses aquí en el programa. Es más, seguro que ni va al sub-20 porque lo basurea. No, ¿O no? su equipo no lo quiere soltar. Es probable que no ¿Ya vaya. ves? Es así. Así Sí. como Vinicius no va a jugar. Así es. ¿Por Y qué? están Porque en su derecho los esos clubes. son buenos, pues. Esos son buenos. A mí no me vengas a vender buenos cuando no son tan buenos. Pero escúchame No, una bueno, cosa. pero hay jugadores Ya, que ya, tienen ¿cómo de ese calificas tipo a otro Marcos nivel, López, claro. entonces? No pueden decir que Marcos López es mal jugador. Es un buen jugador. Sí, ¿ya? es un buen Es un jugador. jugador con buena proyección. Pero de acá que me lo quieras vender como... Pero- Yo te lo estoy No, vendiendo no, como una pero- mega como pero- Steven Plaza que lo venden por millones. Pero eso yo lo dije hace más de un mes. Lo dijo el señor Paz. Pensé que tú no estabas en Pero el a ti ya te está programa. convenciendo No, poco a para- poco. le está Yo le metiendo dije el clavo al eso. señor Oscar Sí. Plaza. Yo le dije eso. Para mí es un chico interesante, pero no me lo... No, pero yo pues, me ha ido gustando, pero igual, yo lo tengo igual. No ha cambiado para nada, pero tú ya lo estás desmereciendo que es un juego... Te está gustando poco a poco. Poco a poco me está Ya gustando, ves, claro. también lo voy a Es que, convencer a claro, Gonzalo. Poco a poco. Marcos López no es un crack, pero sí Concha tiene es un muy jugador que buenas tiene que trabajar condiciones. más su físico. Sí, pero es un buen jugador. ¿O no? Pero está bien, Tiene que el trabajar físico más lo duro. trabaja. Es que el físico hoy- talento no lo vas a encontrar. Está bien, Pero es que van de la mano también. No, ¿Cómo pues. que no? Sí, Vamos no. a- vamos Concha agarra a un hasta- ecuatoriano y rebota. Físico lo rebota. trabaja, el Juan Pablo. talento no lo trabaja, porque el talento Vamos hasta es Uruguay, propio ¿no? innato del Van de la jugador. mano. Pero eso Silvio. nadie te lo discute, pero Van eso de tiene la que ser mano. conjunto. Pablo.
Hoy día no puede ser un culón, un chibón, un No, gordito. yo no te digo eso, está bien, eso lo va a tener, Pablo. pero el talento no lo va a tener. Él tiene talento ese jugador Concha. Vamos hasta Uruguay para conversar con Guillermo Lorenzotti, periodista de Radio Oriental de ese país, para que nos cuente sobre Guillermo Daniel Rodríguez, el nuevo central de Universitario de Deporte de 34 años que llega para El nuevo jugar. Beckenbauer del fútbol peruano es. 34 ¿Cómo se años. llama? Guillermo Lorenzotti, ¿no? Así Yo es. le voy a preguntar a Guillermo Guillermo Lorenzotti, yo le voy a es el preguntar por colega. Rodríguez. Entonces- Yo primero le voy a preguntar por la Sub-20 Uruguay, que no es nuestro primer rival en Ahí está. El equipo de Fabián Coito, Sí, campeón así es. sudamericano Que del le hemos último torneo. empatado ya, Campeón ojo. sudamericano, sigue Sí. el mismo entrenador, Claro. tiene la misma base y según todos ustedes tenemos que ganarle a Uruguay, ¿no? En el debut. Pero ¿no? le hemos empatado, Ya, Uruguay. ok. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros? Un saludo para todos por ahí. Es un placer estar con ustedes. Quema la mesa. Guillermo, ¿cómo ves esta selección uruguaya Sub-20 que va a debutar contra Perú? Mira, yo esta selección sub-20 la puedo dividir en dos partes si se quiere. A mitad de año, que es cuando, luego del Mundial, ya por septiembre, digamos, cuando empezamos a ver ya de reojo lo que era el Sudamericano Sub-20 y empezamos a prestarle más atención, por lo menos aquí en Uruguay, a lo que es este seleccionado, uno veía los nombres que había y la realidad es que no había muchos jugadores que tengan minutos en primera división. Con el correr de los meses y de los partidos a nivel local, empezaron a aparecer figuras. Pero claro, uno automáticamente hacía la comparación con el ciclo con la selección sub-20 pasada, que fue campeona sudamericana. Y la realidad es que había una diferencia bastante grande. Aquella selección ya salió de acá como candidato porque veíamos muchos jugadores con mucho potencial. Más allá de los del exterior, los del medio local eran muy buenos. Esta selección, en principio, no tenía nombres que uno diga, bueno, podemos pelear. Pero al día de hoy, Fabián Coito, que ahora también voy a hablaros un poco de cómo ha conformado este plantel, puede ver un plantel, un equipo armado de muy buena manera y muy sólido para pelear, sí, hasta el final por este sudamericano. Después, obviamente, son Mira lo que categorías muy fluctuantes, claramente, pero la realidad es que a priori hay un equipo muy sólido en todas las líneas. Tal vez el debe es la mitad de la cancha. Si ustedes me preguntan cuál es el punto débil, y el mediocampo, porque no hay jugadores. La selección sub-20 pasada tenía a Rodrigo Bentancur, tenía también a Agustín Canovio por uno de los costados, tenía a Carlos Benavides, jugadores muy importantes. El día de hoy tiene jugadores que juegan en la tercera división o tienen pocos minutos en primera, y tal vez ahí está el punto débil, pero luego tiene una línea final muy buena y unos delanteros muy importantes como puntal Nicolás Echeapacase, jugador del Atlético de Madrid, que en su club no tiene muchos minutos, es verdad, no debutó en primera división, pero lo cierto es que ya jugó el sudamericano pasado, fue figura, jugó el mundial, que terminó en el cuarto puesto y ya viene con mucho rodaje. Es un poco, para los jugadores que no se han mostrado tanto en primera división, este sudamericano, una moneda al aire, algo así, de que llega la hora de la verdad y no sabes bien dónde están parados. Algunos jugadores ya tienen credenciales de que han jugado muy bien. Para mencionarles, por ejemplo, el lateral derecho Ezequiel Busquets, de 18 años, se afirmó en Peñarol, en uno de los equipos grandes de aquí de Uruguay, un equipo donde siempre cuesta ponerse la camiseta. Él debutó con 17 años y no le sacó nadie más el lugar. Por ejemplo, hay jugadores que ya sabemos que van a rendir. Nicolás Echeapacase en ofensiva, Darwin Núñez, otro jugador de Peñarol, también en ofensiva, Sebastián Cáceres en la saga, es un jugador muy importante. Y después, este seleccionado particularmente tiene 9 jugadores que son del exterior. Y eso, por lo menos a nivel local, nos llama mucho la atención año tras año, también producto de lo que es el fútbol hoy en día. Pero llegan jugadores desde el exterior mucho más. Esta fue la selección récord en cuanto a nombres que vienen desde afuera. El golero, que es de la Juventus. Luego hay una serie de jugadores de afuera. Tenemos una Real Sociedad, que está Salazar, del Pescara, llega Edgar Elizalde. Hay una serie de nombres muy importantes de afuera, pero claro, para nosotros también es una incógnita ver su rendimiento. Ahí está la mano de Fabián Coito, que los vio, les hizo el seguimiento en sus clubes. Está Pablo García, por ejemplo, de River Plate de Argentina también. Y bueno, Fabián Coito, que además tomó decisiones muy importantes, porque dejó fuera de este seleccionado a muchos jugadores que sí tenían minutos en primera división. Hay varios, hay 5 o 6 nombres, que no voy a entrar a detallar uno por uno, pero sí que eran muy conocidos en nuestro medio. Y si se quiere, quedaron dentro de esta lista jugadores que uno no los conocía por no verlos en primera división. Es en el caso del mediocampo, sobre todo, donde se ve esto, donde hasta ahora Fabián Coito viene parando algunos nombres que para el futbolero común son totalmente desconocidos. Y quedaron afuera sí jugadores importantes de Nacional, de Peñarol, que venían teniendo minutos en sus equipos en primera división
y Fabián Coito decidió dejarlos fuera, dando lugar a algunos un poco más desconocidos de tercera división del medio local, pero también a estos que vienen de afuera, que habrá que ver cómo responden. Obviamente que importa tener amistosos, pero tener muchos amistosos es más importante para ti en esta categoría que los buenos jugadores. En este caso, a mí me parece que lo que decida Fabián Coito está bien. ¿Y por qué digo esto? Y no es la fácil de decir, bueno, lo que decía el técnico. No, a mí me parece que generalmente la buena cantidad de amistosos puede servir para equipos que no se conocen tanto. Ahora, Fabián Coito es el técnico más ganador del proceso Tavares. ¿Por qué digo proceso Tavares? Porque Tavares es la cabeza, obviamente, del seleccionado nacional de mayores, pero de él para abajo, él ordena todo. Él designa a los técnicos, él designa a los cuerpos técnicos. El que le sigue a él es Fabián Coito, obviamente, asignado por Oscar Washington Tavares. Del proceso de Tavares, que ya tiene un tiempo récord al mando de las selecciones nacionales de Uruguay, Fabián Coito es el que tuvo mejores resultados. Siempre a nivel de juveniles, es verdad, más allá de algún que otro partido que dirigió a la selección mayor y con muy buen resultado, por cierto. Pero de todo el proceso es el que ha ganado más. Sin ir más lejos, ganó el último sudamericano, llegó a las semifinales del Mundial Sub-20 pasado, llegó a la final de un Sub-17, con esa misma generación llegó a la final de otro Sub-20. Uruguay se ha hecho muy fuerte a nivel Sub-20 gracias a Fabián Coito en los últimos años, a nivel de juveniles te diría. Y lo que decía hoy Fabián Coito, como por ejemplo dejar fuera jugadores muy importantes que los dejó, ya en su momento hubo polémica por ello, hay que darle la derecha a Fabián, porque la verdad es un técnico sumamente capacitado y no hay otro mejor que él al día de hoy para dirigir a este seleccionado. De acuerdo a un poco la historia y lo que ha ocurrido en estos campeonatos sub-20, ¿tú crees que no debería tener problemas Uruguay en ganarle a Perú? Realmente si te diría eso te estaría mintiendo porque no conozco el potencial que tiene Perú al día de hoy. Yo te puedo hablar por Uruguay y realmente al principio era un poco cauto en cuanto al rendimiento que podía tener Uruguay, también comparándolo un poco con el seleccionado pasado que como te digo era muy bueno. Al día de hoy te digo que tiene un plantel sólido, con nombres importantes, si se quiere, con buena ofensiva, buena defensa, y me quedan mis dudas en la mitad del campo de juego. Perú últimamente viene teniendo planteles muy técnicos en ese sentido, que también se hacen fuertes con la pelota, y sin conocerlo, puedo pensar y presumir que Perú tal vez intente quedarse con la pelota. Ahí estará o no ver Fabián Coito cómo planea ese partido en base a lo que para mí es una mitad de la cancha débil. Digo a priori, capaz que después lo veo en el sudamericano, porque son jugadores que, como te dije, en esa mitad de la cancha no los hemos visto mucho en primera división. Tal vez después la rompen, ha pasado en otros sudamericanos. Es el caso de Agustín Canovio, que juega en Peñarol, era un perfecto desconocido en el sub-20 pasado, la terminó rompiendo. Pero al día de hoy me parece que la mitad de la cancha es el punto débil y tal vez Perú pueda explotar ese aspecto de Uruguay. Pero digo que Uruguay es una selección que hoy está sólida, desconozco el resto. Ok. Guillermo, ¿qué tal? Buenas tardes. En el Mundial pasado, en el Mundial de Mayores, veíamos que ya había una generación de mediocampistas con otro estilo diferente al uruguayo, con mejor trato de pelota, con más posesión y con más riqueza técnica. ¿Puede ser que ahora sí haya una metamorfosis en cuanto a la formación de los jugadores uruguayos y que quizás ahora prioricen un poco más el trabajo con la pelota y la posesión? ¿Viene así esta selección uruguaya? Sí, sin dudas. Sin dudas que eso se viene gestando desde abajo. A ver, el proceso de selecciones forma jugadores desde los 12, 13 años que los empieza a mirar y los empieza a perfilar, obviamente con el objetivo de que en algún momento, obviamente el porcentaje que llega es el mínimo, pero sí de algún momento que lleguen a la selección mayor ya con una idea de juego. Hoy se ve plasmado porque, claro, los famosos picapedreros de Uruguay van dejando de lado, van dejando la cancha y empiezan a aparecer jugadores mucho más jóvenes. Ahora apareció Bentancur, apareció Valverde, apareció Torreira, Vecino, que sigue siendo joven, jugadores con mucha técnica, pero claro, uno a veces extraña o dice, ¿y dónde están aquellos jugadores de más marca, de más corazón, si se quiere? Ejemplo, Nathan Hernández, el jugador de Boca. La realidad es que, a ver, Tavares siempre ha pedido y ha intentado y ha buscado jugadores con técnica. El tema es que nunca le han dado resultado en su momento. Intentó incluir jugadores que le den mucha más fluidez y mucha más posesión de pelota a la mitad de la cancha. Nunca ha tenido éxito en eso. Ahora tiene los jugadores para hacerlo, porque ya prácticamente quedan pocos de los solamente metedores. Entonces tiene que jugar con un Bentancur, con un Valverde, con un Torreira, eso en la mayor. Y a veces no le da muchos resultados, es la realidad, a veces terminan utilizándolos para marcar simplemente,
porque la realidad es que en el ADN uruguayo cuesta tener la posesión. Y eso se ve de la mayor para abajo. En cuanto a la sub-20, bueno, Fabián Coito puede aplicarles un poco más esa semilla y tal vez se ve un poco más reflejado, sí, la posesión de balón. Pero la realidad es que el cambio y esa metamorfosis que vos decías se está gestando, sí, desde hace años, desde las selecciones de base, y se intenta reflejar en la mayor, siendo mucho más complicado esto, porque además el mediocampo de la mayor, con los nombres que te decía recién, son todos volantes centrales, y en el esquema que plantea Tavares, sí o sí tiene que haber jugadores por las bandas, y tirar a Bentancur por un lado o a Vecino por el otro no es una opción muy acertada, o que por lo menos esté muy pulida en este momento y a veces se siente. Pero la realidad es que aquí en Uruguay hay mucha expectativa en cuanto a mayores, por lo que es la Copa América. Creo que tenemos equipo para pelear, y en cuanto a sub-20 somos muy optimistas para el sudamericano. Y por un tema de cultura o hasta quizás de incógnita futbolística, ustedes en el torneo uruguayo, por ejemplo, para la asunción de futbolistas menores, ¿tienen una bolsa de minutos? ¿Cómo se maneja en el tema de divisiones menores? Sí, el tema de divisiones menores es así. La categoría que le sigue a la primera división es la tercera, que es donde te digo que se desempeñan muchos de estos jugadores antes de llegar a primera. De los más desconocidos, van en tercera. Tal vez alguno haya alternado en algún equipo con minutos en primera, pero generalmente se juega en tercera. La tercera división es una categoría extraña que en Uruguay no está muy organizada, a veces se juegan partidos, a veces se suspenden, muchas veces es una categoría donde recaen jugadores de primera división que vienen de una lesión y para darle minutos los meten en tercera división. Y ahí genera que muchos jugadores jóvenes que vienen teniendo minutos ahí queden en el banco por un jugador que de repente de primera se lesionó y lo ponen a jugar en tercera. Es una categoría muy venida a menos, pero que muchas veces obviamente es donde juegan este tipo de jugadores de la sub-20. Para abajo sí está mucho más estructurado, porque después viene la cuarta, la quinta, y ahí es por edades. Juegan de 1 o 2 años y nadie más, pero en tercera ya tenés un rango de edad mucho más grande, donde, como te digo, muchas veces, sobre todo en los equipos grandes, en Nacional, en Peñarol, son equipos totalmente desorganizados, donde tal vez cuando juega Nacional y Peñarol el clásico de mayores, generalmente este partido es preliminar, y tenés en julio, por ejemplo, Nacional le gana 5-0 a Peñarol y en diciembre Peñarol le gana 5-0 a Nacional. Esa irregularidad es propio del armado de esos planteles, que como te digo, para un partido llega uno lesionado de primera y lo bajan y sacan al que venía jugando siempre, al juvenil que venía jugando siempre. Y bueno, cuesta mucho armar cuando un técnico de primera pide un juvenil, capaz que es la figura de tercera y te lo sacan enseguida. Entonces cuesta mucho armar las terceras divisiones acá. Está muy desorganizado el torneo de tercera. Fabián Coito, ¿cuánto tiempo tiene trabajando con Tavares y en las selecciones uruguayas? Y Fabián Coito asumió al mismo tiempo que Oscar Washington Tavares en el proceso en 2006. Lo único que Fabián Coito arrancó en la sub-15. No lo votaron nunca, ¿no? Luego subió a la sub-17, con esa sub-17 llega a la final del Mundial sub-17 en México, perdemos la final con México 2-0, sube con esa sub-17 a la sub-20, con esa sub-20 llegó a cuartos de final en el Mundial de la categoría, donde fue eliminado por Brasil, que finalmente Brasil pierde la final con Serbia, que Serbia le habíamos ganado en la fase de grupos. Y luego se mantuvo en la sub-20 hasta el día de hoy, donde además ha tenido momentos en primera división cuando no ha estado Tavares. La Federación Uruguaya tiene a cargo también lo que es formación de chicos de 12 años, 13 años, 14, 15. Es independiente. Sí, cuando se arman las preselecciones sub-15, es decir, va a haber, está el sudamericano sub-15, se arma la preparación, tiempo antes se empiezan a armar especies de selecciones con chicos de 12, 13 años. Pero obviamente es un campo muy amplio que luego los que terminan llegando son muy pocos, porque además es una edad donde hay muchos jugadores. Recordemos que aquí en Uruguay, bueno, pasa en toda Sudamérica claramente, pero aquí en Uruguay la cantidad de chicos, de niños participando y practicando fútbol es enorme, y obviamente la que llega es el 1% de toda esa masa de niños que juegan, y más a esa edad. Sí se rearman a partir de los 13 años, 12 o 13, que es cuando arrancan las categorías inferiores de los clubes, porque hasta los 12 es fútbol infantil, luego ya empieza lo que es todos juveniles, con séptima, sexta, quinta y lo que te mencionaba hoy. Ahí sí se empiezan a armar los seleccionados juveniles a modo de preparación y proceso, para que el que llegue a la sub-15 ya tenga, por ejemplo, 2 años de preparación y 2 años de contacto con la selección. Guillermo, ¿qué nos puedes contar de tu tocayo, de Guillermo Rodríguez, el central que ha fichado Universitario de Deportes y que ya se encuentra en el Perú entrenando con su nuevo equipo?
Bien, otra cosa que te puedo hablar de dos partes, lo que fue Guillermo Rodríguez antes y lo que fue en el presente más próximo. Guillermo Rodríguez es un jugador que, si recuerdan el Peñarol de 2011, que llegó a la final con Santos de la Copa Libertadores, era uno de los zagueros, un jugador muy importante de ese equipo que logró nada más y nada menos que el vicecampeonato del torneo de clubes de Sudamérica. Luego de ahí tuvo un pasaje por Italia, por varios clubes menores, pero bueno, tuvo un pasaje por Europa, roce internacional. Tuvo en su momento también algún pasaje por la selección nacional, un pasaje menor. Y el pasado más próximo es lo último que hizo. Él llega en mitad del año pasado a Cerro, y debuta en la 7ª fecha del campeonato local. Un campeonato que tiene 14 partidos, 15 fechas, porque había una fecha libre, y debutó en la 7ª recién. Lamentablemente ese partido en el cual debuta Guillermo Rodríguez, lamentablemente para él, fue muy malo. Ingresó jugando contra Peñarol, Cerro iba ganando, lo termina perdiendo con 2 errores de él, groseros, bueno, los puede tener cualquiera también. Que después alternó entre titularidades y suplencias los 6 partidos restantes, los 7 partidos restantes, y no fue muy bueno su rendimiento, se lo notó lento, se lo notó con falta de fútbol, propio también de la lesión que arrastraba, y por eso es que tuvo que debutar en la 7ª fecha. La realidad del día de hoy, yo te puedo hablar de eso, también te puedo hablar de que es un jugador con experiencia, de que si se pone a tiro en la pretemporada le puede dar mucho al equipo universitario, porque obviamente es una voz de mando en el fondo, es un zaguero que estando a punto, sí es rápido, tiene un buen timing para cerrar, para jugar de último hombre. Claro, lo último que vi de él y que vimos todos aquí en Uruguay no es muy alentador, como te digo. Claro, recién en la 7ª fecha y luego jugaba en línea de 5, porque de 4 le quedaba muy lento. Guillermo, buenas tardes. ¿Y qué de la vida de Pablo Bengochea? ¿Lo extrañas? Aquí Pablo Bengochea es un nombre que siempre que se habla de cambio de mando en Peñarol, siempre se habla de Pablo Bengochea, claro está. La realidad es que obviamente como Peñarol en cuanto a técnico ha estado tranquilo en ese tema, no se ha mencionado, pero sí, acá fue muy conocido el acontecimiento de Pablo Bengochea ahí con la prensa peruana. O sea, podríamos de alguna manera recabar la información de Rodríguez como que no llegue en su mejor momento, pero que podría paliar la situación con una buena pretemporada. Sí, sí. Yo creo que si él se pone a punto en una pretemporada, yo creo que él le puede dar mucho resultado a Universitario. Lo que te digo es lo último que vimos de él. La realidad marca eso. Debutó en la 7ª fecha de un torneo que tenía 14 partidos y luego alternó titularidades y suplencias. Jugaba mucho en línea de 5 en ese Cerro. Además también Cerro, que si bien hizo una buena campaña, tampoco fue de los mejores equipos. Fue un equipo de ahí, si se quiere, medio pelo, como le decimos acá, en la temporada que hizo. Guillermo, jugaba línea de 5. Sí. De 5. No, digo, y en el caso de Rodríguez, ¿es un jugador que tiene solvencia a la hora de empezar el juego o le cuesta y es, como decías recién, un picapiedra en cuanto al manejo de la pelota? Mira, Guillermo Rodríguez, si lo que va a buscar el Universitario es la salida limpia por bajo y el fútbol moderno que se busca ahora, que Guillermo Rodríguez sea el indicado. La fortaleza de Rodríguez es el mano a mano, estando bien, ¿no? El mano a mano, esperar en el fondo, la voz de mando, es una persona con personalidad, con voz de mando, te va a organizar la defensa, eso no tengas dudas, y tiene un muy buen juego aéreo también, a la hora de pelotas decisivas, pelotas aéreas, pelotas que definen partidos, porque no campeonatos, típico, les puede dar un muy buen aliciente. Típico uruguayo rústico, acá se le ha visto ahorita imagen, mi colega parece que están pasando típico uruguayo rústico. Es que no te puedes guiar de un video de hace 6 años. Pero ahí se le ve un uruguayo rústico, pero que son compactos, va abajo, los compilados. pelucón tiene harta cabellera, va abajo, como es típico jugador de la U que quiere, esos jugadores que van con todas a morir, típico uruguayo. Acá se le ha visto en las pocas que nos han mostrado, ¿no? Típico uruguayo fuerte, duro, anticipador, va a pelear. Es pelado, es pelado. Claro. Es pelucón. Ahora es pelado. Sí, es un jugador con mucho carácter. Claro, típico jugador para la U. En 2011, cuando Peñarol llega a la final contra el Santos, esa línea final estaba también, por ejemplo, Darío Rodríguez. Fue un equipo que tenía virtudes ofensivas. Lo que lo hizo fuerte también fue esa consistencia a la hora de defender, con un equipo de mucho temperamento, de mucho carácter, y bueno, que también lo utilizaba como un arma a favor, obviamente. Pero más allá de eso, es un jugador que tiene sus virtudes futbolísticas, además del carácter, que para nosotros los uruguayos es otra virtud futbolística más. Ahora, tú hablabas del mano a mano como una de sus virtudes, pero a los 34 años, el mano a mano, la velocidad, la potencia, obviamente que ya no es la misma, ¿no?
No, por eso hablaba de la pretemporada que se Claro. tiene que hacer con Guillermo Rodríguez. El último pasaje en Cerro, él jugaba más recluido en una línea de 5 para que juegue un poco más como stopper, para que no les lleguen tan abiertos, para que no quede la defensa tan abierta y que él quede muy solo y muy expuesto a los delanteros. Ahora no va a venir de una lesión. Con una buena pretemporada, yo creo que él se puede poner a tiro desde el punto de vista físico y sí puede estar con ese timing necesario para bancar a los delanteros de los distintos equipos. La realidad es esa. Si me quedo con lo último, no es muy alentador, pero venía de una lesión también. Dos y soy jugaditas, optimista que se ya pueda yo poner sé a cómo punto juega. y salir de este momento. Ya lo porque sé además cómo es juega, un mira. jugador muy importante, que ha Ahí va. tenido una trayectoria importante en el exterior, ha pasado también por las selecciones juveniles y creo que mentalmente él puede oponerse a esa situación que le tocó vivir en Cerro, que no fue de las mejores. Guillermo, y en el caso ahora de los uruguayos en el exterior, ¿se puede decir que Torreira es el que tiene mejor presente por encima de Suárez? ¿O hay algún otro que asoma antes que Torreira? La está rompiendo en el Arsenal. Y mira, Torreira está teniendo un muy buen presente, es un juvenil que acá se sigue mucho, porque además es muy simpático para todo el mundo, porque claro, por su contextura física, por lo que mete, porque transmite bien los valores del fútbol uruguayo, pero la realidad también es que Suárez en el Barcelona no se cansa de hacer goles, y cada año, cada temporada va a pelear por todo y hasta por los títulos individuales. Otro que también, bueno, no ha Betancourt sonado tanto en también. el último tiempo, pero por también los problemas, pero que suena mucho, y acá en Uruguay esperamos fervientemente que salga, es Cavani del PSG, un delantero tremendo, pero que la verdad le ha tocado a algún que otro compañero complicado, en este caso Neymar, el francés Mbappé, Dani Alves, y la verdad es que queremos que salga. Pero sí, yendo a tu pregunta, el que tiene mejor presente, tal vez puede ser Torreira, pero Suárez y el mismo Bentancur en la Juventus, tal vez de esos tres no sale. Debe manejar mejor información que nosotros. ¿Cuál es el problema que tiene Suárez y la rodilla? No, el tema de Suárez, ojo que hubo ahí un mareo, si se quiere. Él venía con un problema en una de sus rodillas. Ha tenido distintas lesiones en la misma rodilla, pero la última que tuvo fue en la otra. No tenía nada que ver con la anterior. Ahora, también es verdad que previo al Mundial de Brasil 2014 fue una lesión en los ligamentos. Posteriormente no recuerdo ahora exactamente cuál fue el número de lesiones, pero sí que fueron en distintas partes, que muchas veces, y por no decir en todas, una no tuvo nada que ver con la anterior. Ah, ya. Ok. Pero- Bueno, Guillermo, muchísimas gracias Sí. por la entrevista y por todos los temas tocados. Por favor, vamos a la orden, cuando quieran, solo llamar. Listo, gracias Guillermo. Guillermo, Un abrazo. listo, gracias Lorenzotti, ¿no? Radio Lorenzotti. Oriental del Uruguay. Ah, Lorenzotti, ¿no? La radio de Carlian, puede ser. Más buena ¿Sí? gente sobre todo Uruguay. Sí, claro. La Él red es de el, Pablito. Bueno, ¿qué él es? es el productor de Carly. Es Carlian. Y este, Carlian. y este no se equivoca en, No, en los muy- goles, ¿no? Porque López tenía 5 goles, no 7. ¿Ah? Bueno. Ah, Bueno. Pero hermano, ¿pero qué te ha hecho López? Bueno. Hermano, es un buen jugador y viene Pero a que no criticar. malinforme, que no Pero es un Mira, buen en esta jugador. selección se me inflan los números. Dios mío, es increíble. Hermano, parece en ministro esta de Economía selección Prista, parece tenemos este. un buen Infla los jugador. números. En esta selección y lo pero critica. Nos equivocamos en un dato, pero Que las En increíble. condiciones esta no se selección discuten. sub-20 también No, juega entre- Jesús Pretel, el que tú has elogiado de la San Martín. No, él no se acuerda ya, tampoco de Huerto. Yo he Ni de elogiado a Jesús Huerto, ni de Pretel. Concha, ni de Pretel, ni Tú de elogiado- nadie. Jesús Ni de Pretel, Dylan ¿cuándo va a Caro. haber? Hermano, Sácame entonces el programa. entonces lo quedamos a todos los jugadores de la San Martín. No. ¿Cómo que no? En la San Martín sí, el equipo. Pretel, Concha, Pretel nunca, Huerta. jamás. No, que ya. Jamás. el Concha tema- me parece que tiene que trabajar más lo físico. Bueno, si no tiene memoria, no es mi culpa, pero Tiene tú que has, tener más lo dicho, tú has físico. dicho que son buenos jugadores y ahora cuando están en la selección lo criticas y le No, bajas la yata a todos. hay chicos que han mostrado buenas cosas, pero que no son cracks como los Pero quieren vender ¿quién ustedes. Pero dice ¿quién que está son vendiendo como cracks? crack? ¿Quién Crack- dice que son crack es cracks? Steven Plaza, que lo vendieron en millones de dólares a España. Pero por Ese es un crack. supuesto, por supuesto, No, aquí lo no, dijimos, tampoco Ecuador nos quiero saca decir ventaja que crack. tiene un buen jugador que se va a para ti España. estamos mejor que Ecuador. No, ¿quién ha dicho eso, Gonzalo? No Valencia, tú desvirtúes. piensas que estamos mejor que- ¿Valencia qué? Escúchame. Yo te dije acá que Ecuador... Tú dile a tu ¿Quién te compañero de la enseñó- esquina ¿Quién que te el enseñó agua el centro de alto cae. rendimiento Señor, independiente y que del vaya, Valle? hermano. Yo te dije, Señor, Los de mira, acá casi saben. independiente ¿A del quién Y los de Valle. allá no ¿A saben quién nada. eliminamos? ¿A Ecuador, A bailar, Argentina por lo o menos, Uruguay? No sé, hermano, pero vamos al Porque Mundial. para ti vamos a ir a... Vamos al Mundial. Ah, vamos al Mundial. Y tu carita, y tu boquita la vas a cerrar. Y el pantalón de chibolero que te has puesto, lo vas a decir, esto usan los de la 20, este usa el de la 20, ¿Cuál es tu problema con mi pantalón? ¿Cuál es tu problema con Tiene mi más pantalón? hueco que... ¿Ah? ¿Qué tiene mi pantalón? ¿Qué de los de chibolo de la sub-20? Chibolero. Este es el pantalón de Jairo Concha. Y O de Marco López, este de De Marco Marco López. Vamos Bueno. a la pausa mejor. Listo, pausa y volvemos.